Hola, buenas tardes. Hoy, pues quiero iniciar primero preguntándoles sobre sus dudas respecto a las temáticas del examen que será el próximo miércoles acerca del modelado, que pues básicamente es lo que es la representación en función de transferencia y en espacio de estados. En el transcurso de mañana les voy a terminar de revisar ya sus tareas. La práctica la acabo de subir ya los comentarios en Didactic por si quieren checarlos, si tuvieron alguna duda respecto a la práctica uno. Y pues esa práctica y la tarea se refieren a la unidad que vamos a evaluar el miércoles. Entonces, si tienen alguna duda, algunos me hicieron llegar algunas dudas el viernes, pero no sé los demás qué otras dudas les hayan surgido mientras han estado estudiando. ¿Nadie tiene dudas? Profe, Sí. algo así muy general. Como ¿cuál sería la estrategia para cuando Mm. tenemos una entrada derivada? Bueno, cuando tenemos conversión de espacio de estados, tenemos una entrada derivada, pero que es como n derivada, o sea, no es solo una entrada derivada, solo una vez, es como Si te toda vez. refieres al de la práctica, ahí les puse la respuesta. Lo que tenían que hacer era usar fracciones parciales. Acuérdense que el método que les mostré en las diapositivas de fracciones parciales les permite representar funciones que sean impropias. Ahí les va a aparecer la constante C0, que en los ejemplos que habíamos visto no aparecía, o era cero. Ah, bueno, sí, sí, pero yo me refería más, o sea, no por ese lado, yo me refería más a que en espacio de estados, o sea, suponiendo que Ujú. tengamos una función que decía, o sea, que no es impropia, pues, que, Que que al tiene momento de, derivadas. Si tiene ajá, derivadas, tienen dos métodos. El que les puse yo en las diapositivas y hay otro que viene en el libro de Ogata, en el que les puse como libro de texto. De hecho, ese ejemplo en particular de la práctica se resolvía primero usando fracciones parciales y luego ahí viene el método para representación en espacio de estados, viene en el libro de Ogata. Entonces podían usar ese método y listo. Entonces, si no cumple la condición del que viene en las diapositivas, pueden usar el otro que viene ahí propuesto en el libro. ok, ok. Sí, está bien, gracias. Sí. De hecho, como les comenté, en MATLAB usan otro método que ni siquiera aparece en los que ustedes hicieron o usaron dentro de la práctica. Entonces, con que se sepan esos métodos, el que hemos usado cuando no hay derivadas, y cuando existen derivadas de la entrada, pueden usar, si cumple la condición que viene en el método de las diapositivas, ese, o si no, el que está en el libro de Ogata. Entonces pueden tenerlo como referencia para el examen. No es necesario que se lo aprendan, lo pueden tener ahí impreso con ustedes para ese día del examen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? En cuanto a los tipos de sistemas que les voy a poner, pues serían los que están más relacionados a lo que manejan ustedes más comúnmente, que serían los mecánicos, los eléctricos, electrónicos
y electromecánicos a lo mejor. Pues básicamente de esos tres tipos de sistemas es en lo que estaría basado el examen, ¿no? Que son conocimientos previos que manejan en varias materias de electrónica o del área o la parte de física, ¿no? Entonces, de ese tipo de sistemas son los que vendrán en el examen. Y obviamente los dos tipos de representaciones, ¿no? En algunos casos les pediré función de transferencia, en algún otro a lo mejor espacio de estados, etcétera. O ambas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes de continuar con el contenido de la unidad 3? Bien, entonces les voy a compartir pantalla y vamos a continuar con la unidad 3. Hasta ahorita en la unidad 3 hemos visto dos tipos de métodos, o dos métodos, perdón, que nos sirven para obtener la función de transferencia de un sistema que está representado en diagramas de bloques o en diagramas de flujo, ¿no? Ya vimos que en el caso de los bloques existe un álgebra que nos permite simplificar el diagrama e ir obteniendo la función de transferencia equivalente de todo el sistema. Mientras que en el diagrama de flujo, pues ahí lo importante es identificar los nodos, los caminos directos y los lazos y utilizar la ley de Mason para poder obtener la función de transferencia equivalente de todo el sistema. ¿Okay? Bien, una vez que hemos visto estos dos métodos que nos permiten encontrar una función de transferencia general para todo el sistema, incluyendo retroalimentaciones, ahora lo que nos interesa es analizar qué sucede con ese sistema cuando utilizamos diferentes señales de entrada. ¿Okay? Y la primera que vamos a ver aquí es la función impulso. ¿Okay? Nosotros sabemos que la respuesta, cuando nosotros estamos hablando de respuesta, esto se refiere a la salida del sistema. ¿Okay? Lo que me interesa analizar es qué sucede a la salida de mi sistema cuando tengo diferentes tipos de entrada. En este caso, primero analizaremos qué sucede cuando la entrada es una función impulso. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que la función si yo represento un sistema en función de transferencia, pues esta función me representa la relación que existe entre la salida y la entrada de ese sistema. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero conocer la respuesta del sistema ante una entrada específica, lo que debo hacer es despejar de esta expresión y de s. ¿Ok? Entonces, al despejarla, yo observo que lo que tengo que hacer es multiplicar la función de transferencia por el tipo de entrada que estamos considerando. ¿Ok? Y una vez que yo obtengo la representación en el plano complejo, ¿ok? Que me daría cuál es la distribución de polos y ceros en ese sistema, si yo quiero observar gráficamente con respecto al tiempo cómo se va modificando la respuesta, lo único que tendríamos que emplear pues es la transformada inversa de Laplace de esa expresión para obtener cuál sería la gráfica o representarla en función del tiempo a esa salida o a esa respuesta del sistema. ¿Ok? Ahora, sabemos que en el caso específico de la entrada impulso, que es este delta que tenemos aquí, su transformada inversa es una constante, en este caso
el 1. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un sistema y la entrada que usamos de prueba es la función impulso, pues simplemente la salida de ese sistema únicamente va a depender de la estructura que tenga la función de transferencia. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, únicamente analizaremos cómo se comporta la función de transferencia, aplicamos la transformada inversa de Laplace y con eso obtenemos la respuesta al impulso. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Voy a considerar que tengo un sistema de primer orden. ¿Ok? El orden del sistema depende de los polos. ¿Ok? En este caso tenemos un sistema de primer orden, por lo tanto, únicamente estamos considerando aquellos sistemas que solamente tienen un polo. ¿Ok? Y en este caso, ese polo es un valor real que tendría ese valor, menos sigma, ¿no? Entonces, cualquier sistema que tenga como función de transferencia una como esta, independientemente del valor que ustedes le pongan aquí, pues yo ya sé que para este tipo de sistemas, su transformada inversa de Laplace nos va a dar una respuesta de tipo exponencial. ¿Ok? Por lo tanto, dependiendo dónde esté el polo, pues esa respuesta puede ser estable o inestable. Y la estabilidad nos va a llevar a dos comportamientos si nosotros analizamos el desempeño en estado estacionario o la respuesta en estado estacionario. Es decir, aplicando el teorema de valor final, nosotros sabemos que una función exponencial puede tener dos valores, dependiendo del signo que tenga sigma, en este caso el polo. Si ese polo está en el semiplano izquierdo, sabemos que es un comportamiento estable y por lo tanto la respuesta tiende a un valor de 0. ¿Ok? Mientras que si ese polo está en el semiplano derecho, lo que tendremos es un valor infinito de la respuesta y por lo tanto sería una respuesta inestable. ¿Ok? Entonces, esos son los dos escenarios que voy a tener como respuesta cuando tenemos un sistema de primer orden y colocamos a la entrada del sistema una señal de tipo impulso. ¿Ok? Dicho de otra forma, si ustedes lo ven como bloquecitos, ustedes tienen un bloque así, que tiene una cierta función de transferencia, y ustedes aquí a la entrada ponen una señal de tipo impulso. ¿Ok? Entonces, cuando tienen estas a la salida, si este sistema es de primer orden, es decir, tiene una función de transferencia así, van a tener dos opciones. O que su respuesta sea de esta forma, ¿ok? Y tienda hacia 0, o que su respuesta sea de esta forma y tienda hacia infinito. ¿Ok? O tiende a 0 o tiende a infinito, siempre que tengan un sistema de primer orden y a la entrada sea una función de tipo impulso. ¿Ok? ¿Dudas? Es decir, tendrían eso de ahí. ¿Ok? En el plano complejo tienen un polo que está en el semiplano izquierdo y su respuesta es una exponencial que tiende a 0. Mientras que si el polo está en el semiplano derecho, tienen una respuesta inestable que va hacia infinito. ¿Okay? Esos son los dos casos, siempre en sistemas de primer orden.
Dudas. Nadie, todo claro. Bueno, ahora cambiemos de sistema. Ahora vamos a considerar un sistema que tenga dos polos, ¿ok? Es decir, un sistema de segundo orden. De manera general, ustedes pueden usar esta función como un prototipo para representar cualquier sistema que tenga dos polos, ¿ok? Y vamos a usar dos parámetros. Un parámetro que nos determina el amortiguamiento del sistema, que es esta variable griega que se llama z, y otra que nos determina la frecuencia natural de ese sistema y que la representamos con la letra griega omega. ¿Ok? Entonces, omega n se refiere a la frecuencia natural y la variable griega z se refiere al amortiguamiento de ese sistema. ¿Ok? Por lo tanto, va a depender principalmente de los valores de este amortiguamiento para obtener diferentes raíces en este polinomio. ¿Ok? Si yo considero que el valor de este amortiguamiento está entre 0 y 1, significa que es un sistema que va a presentar una respuesta como de este tipo, ¿no? Por ejemplo, va a llegar a una referencia y va a oscilar hasta que va disminuyendo poco a poco en el tiempo ese amortiguamiento. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Bueno, regreso aquí. Les estaba diciendo que en un sistema de segundo orden, la respuesta va a depender sobre todo del factor de amortiguamiento, que es esta letra griega z. Aquí cuando estoy en el caso considerando entre 0 y 1, eso nos hace que lo que tengamos aquí como raíces de este polinomio sean raíces complejas, ¿ok? Pero con parte real en el semiplano izquierdo, ¿ok? Entonces es una respuesta estable, pero que va a tener una oscilación, ¿ok? Conforme yo me acerco a 1, es decir, si hago que ese factor de amortiguamiento sea igual a 1, lo que va a hacer es que esa oscilación va a desaparecer, ¿ok? Y eso se refiere a que esta oscilación que tiene que ver con la frecuencia natural, pero cuando ya lo amortiguamos, ustedes van a tener ahora una respuesta como de este tipo, ¿no? Donde ya no hay oscilación y ya entonces está totalmente amortiguada la respuesta, ¿ok? Y conforme va aumentando, si ustedes van haciendo ese factor de amortiguamiento mayor a 1, pues lo único que va a hacer es que esa respuesta va a ser más lenta, pero siempre sin oscilaciones, ¿no? Entonces,
se va haciendo más lenta, pero siempre amortiguando, no existe oscilación. ¿Ok? Y el caso inestable sería cuando este es menor o igual que 0. Entonces, si se van al otro extremo, que esto sea menor o igual que 0, pues entonces eso ya hace que el sistema sea inestable. ¿Ok? Entonces, primero, considerando este caso, donde va a haber un valor de amortiguamiento entre 0 y 1, pues lo que podemos obtener es factorizar este polinomio y encontrar sus raíces. ¿Ok? Y las raíces, como les decía, pues van a ser raíces complejas conjugadas. ¿Ok? Van a tener la misma parte real y la parte imaginaria nada más en parejas. ¿Ok? Siempre en este van a tener los dos polos ubicados a la misma distancia con respecto al eje real, al eje imaginario, perdón, y a la misma distancia con respecto al eje real, sería la parte o la componente imaginaria de ese sistema, ¿no? Entonces aquí lo estamos representando con sigma, que nos representa la parte real, y omega d, que representa la parte imaginaria. ¿Ok? Pero siempre en ese caso, cuando el factor de amortiguamiento tenga un valor mayor a 1, perdón, mayor a 0 y menor a 1, siempre los polos van a estar ubicados así como aparecen aquí, ¿no? Van a estar distribuidos siempre sobre el semiplano izquierdo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No creo. Ok. Bueno, ahora, gráficamente, ¿cómo lo van a representar? ¿Ok? Tengo entonces, estas dos serían las coordenadas de este punto, ¿no? Es decir, este punto tendría coordenadas menos sigma, omega d, y este de acá de abajo tendría coordenadas menos sigma, coma, menos omega d. Esas serían las coordenadas, digamos, de estos dos. ¿Ok? Pero yo puedo conocer cuál es la distancia del polo hacia el origen. Y esa me la va a dar lo que sería el valor que obtenemos, que sería como la hipotenusa, digámoslo así, del triángulo que forman la componente real y la imaginaria, ¿no? Entonces, esa hipotenusa sería la que nos daría la distancia que hay desde el polo hacia el origen, ¿no? En ambos casos. ¿Ok? Y esa la vamos a representar con la omega n. ¿Ok? Y la dirección que tenga ese vector lo vamos a representar con este ángulo teta. ¿Ok? Y ese ángulo teta va a estar relacionado con el factor de amortiguamiento. Y la relación que tienen es que el factor de amortiguamiento yo lo puedo calcular como el seno de este ángulo. ¿Ok? Entonces, esa es la relación geométrica que existe entre esos valores. La parte real es el producto del factor de amortiguamiento por la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento es igual al seno de este ángulo, del ángulo teta. ¿Ok? Y como les decía, la magnitud de ese vector pues va a ser omega n. Esa sería la que nos daría la magnitud del vector, o dicho de otra forma, la distancia que hay
desde el origen hacia donde está ubicado el polo. ¿Ok? Ahora, debido a que el factor de amortiguamiento está relacionado con la función seno de este ángulo, la oscilación va a depender de qué tan cerca estén del eje imaginario, ¿ok? O dicho de otra forma, de qué tan pequeño sea el valor de teta, ¿ok? Si el valor de teta es muy pequeño, entonces el factor de amortiguamiento es más pequeño, por lo tanto existe más oscilación en la respuesta. Y si este valor de teta se acerca a 90 grados, es decir, casi hacia el eje real, el amortiguamiento es mucho más alto y entonces la respuesta tiene menos oscilación. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a, en la respuesta que les mostré, que era algo así, ¿ok? Dependiendo de si está más cercano hacia el eje imaginario, esta oscilación es mayor, porque acuérdense que si están justo en el eje imaginario, lo que sería una oscilación permanente, que nunca disminuye. ¿Ok? Y si se acercan al eje real, pues entonces la oscilación es mucho menor. ¿Ok? A lo mejor es algo pequeñita y luego. ¿Ok? Esa sería entonces la interpretación gráfica y cómo esto va a estar relacionado con el ángulo que existe ahí gráficamente y el factor de amortiguamiento nos van a determinar qué tipo de comportamiento vamos a tener. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bien, ahora analíticamente, ¿cómo sería la respuesta que van a encontrar de este tipo de sistemas? Si aplican la transformada inversa de Laplace a la función de transferencia que consideramos de un sistema de segundo orden, cuando tenemos el factor de amortiguamiento entre 0 y 1, lo que vamos a tener es el producto de dos funciones, una función exponencial y una función senoidal. ¿Ok? Y conforme el tiempo evoluciona, esta función exponencial va a tender hacia 0 y al multiplicarse por la función seno, entonces va a hacer que esa oscilación desaparezca, la oscilación de la función seno. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tienen el comportamiento que les decía, ¿no? Si ustedes grafican con respecto al tiempo, lo que van a tener es una función que va a estar oscilando y que va a ir disminuyendo hacia 0. ¿Ok? Entonces, la amplitud de la señal tiene que ver con el valor de la función exponencial y la oscilación con la función seno. ¿Ok? Y en específico, con esa frecuencia, omega d. Que quedamos que esa tiene que ver con la magnitud, perdón, con la componente imaginaria. ¿Dudas?
Bien, entonces ya vimos cómo se comporta un sistema de segundo orden para cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Si el factor de amortiguamiento es igual a 0, significa entonces que estaríamos sobre el eje imaginario. ¿Ok? Por lo tanto, los polos estarían ubicados en el eje imaginario y la respuesta sería únicamente una función senoidal. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el comportamiento sería simplemente esa función senoidal con una amplitud constante, ¿no? Y ese valor de amplitud depende del valor de omega n. ¿Ok? Pues ese es el comportamiento cuando el factor de amortiguamiento es 0. Es decir, la respuesta nunca se amortigua, queda oscilando de manera permanente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora, ¿qué sucede cuando el valor del factor de amortiguamiento es negativo? Pues lo que va a suceder es lo contrario a lo que teníamos anteriormente. La función exponencial va a hacer que la respuesta crezca, ¿ok? Por lo tanto, tendríamos inestabilidad, ¿ok? Entonces, siempre que el factor de amortiguamiento sea negativo, tendríamos una respuesta inestable. ¿Dudas? Entonces, gráficamente estaríamos en los siguientes escenarios, ¿ok? Si yo tengo polos que estén en el origen con respecto a la parte real y sean puramente imaginarios, voy a tener una respuesta oscilatoria. Y esto sucede cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0. Cuando el factor de amortiguamiento es positivo y está entre 0 y 1, entonces tengo una respuesta oscilatoria, pero cuya amplitud va a desaparecer conforme el tiempo crece. ¿Okay? Y eso es cuando los polos conjugados están en el semiplano izquierdo. Mientras que si están en el semiplano derecho, tendríamos un factor de amortiguamiento negativo entre 0 y menos 1, y entonces la respuesta crece. ¿Ok? Y eso nos daría entonces inestabilidad. Entonces, esas son las opciones para un sistema de segundo orden, dependiendo del valor del factor de amortiguamiento. ¿Dudas? Ok, bueno, ahora vamos a cambiar de señal de entrada. ¿Ok? Vamos a ver lo mismo. ¿Qué sucede con la respuesta de un sistema? Pero ahora si le cambio de entrada a una función escalón unitario. ¿Ok? Pues la amplitud de esta señal es 1. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a tener es una referencia, que es el 1, y quiero saber qué me representa esta señal de salida, dependiendo del tipo de sistema que tengamos acá, ¿no? Si es un sistema de primer orden, de segundo orden, igual como lo estuvimos viendo. Bueno, para esto vamos a tener 4 parámetros que nos van a determinar la forma que tiene la respuesta de un sistema de segundo orden. ¿Ok? Estos parámetros son los siguientes. El primero se determina tiempo de crecimiento. ¿Ok?
y es el tiempo que le lleva a la respuesta en alcanzar la respuesta estacionaria. ¿Ok? Digámoslo así, si es un escalón unitario, entonces sería el tiempo que tarda desde ir de 0 a 1 por primera vez. ¿Ok? Pues la primera vez que alcanza el valor de 1, yo cuento cuánto tiempo tarda en alcanzar este valor y a eso le voy a llamar tiempo de crecimiento. ¿Ok? Que estará representado por T subíndice R. ¿Ok? ¿Dudas? Segundo parámetro. El segundo parámetro es el tiempo que tarda en llegar al máximo de la respuesta. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta respuesta, el valor máximo es este que está aquí. ¿Ok? Y entonces yo cuento el tiempo que transcurre desde 0 hasta que alcanza este máximo y a eso le llamamos tiempo pico. ¿Ok? Entonces, lo que tarda en llegar al valor máximo de la respuesta. A eso le llamo tiempo pico y lo represento como T subíndice P. ¿Dudas? Bien. Tercer parámetro. El tercer parámetro le voy a llamar sobretiro y ese se mide en el eje vertical y tiene que ver con la amplitud. Entonces tomo como valor de referencia, si es un escalón unitario, el 1, ¿ok? Y lo que se pase, el valor máximo de la respuesta, a eso le voy a llamar sobretiro, ¿ok? Entonces ese sobretiro, digamos, si aquí tienen un valor, por ejemplo, de 1.2, pues quiere decir que el sobretiro es igual a 0.2. ¿Okay? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor de referencia, que en este caso es el escalón. ¿Dudo? Último parámetro. El último parámetro se le llama tiempo de asentamiento. ¿Ok? Y ese tiempo de asentamiento va a depender de qué tan lejos está el valor de la respuesta del valor de referencia. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la amplitud. Como la amplitud de la señal va disminuyendo, una vez que su amplitud entra a una región en donde su error, digamos, está dentro de más o menos 2% de la respuesta, entonces ya sería ese nuestro tiempo de asentamiento. ¿Okay? Una vez que ya llega a esa región y ya permanece dentro de ese valor, nunca crece más, entonces a eso le llamo tiempo de asentamiento y lo represento como T subíndice S. Es decir, si ustedes tienen un valor de 1, que es su respuesta escalón, entonces podrían estar entre valores de 0.98 menor o igual, aquí sería el valor de y 1.02. ¿Ok? Entonces, siempre que la respuesta ya esté entre estos, quiere decir que estoy ya en la región cuando el error está en un 2% del valor de la respuesta que yo quiero, que es el 1, ¿ok? Que es la función escalón unitario. ¿Dudas?
Ok, bueno, entonces consideremos la función de transferencia prototipo, la de segundo orden, y tenemos una entrada de tipo escalón unitario. ¿Ok? Como se muestra aquí en la representación de la función de transferencia y en el diagrama de bloques que está aquí abajo, tengo una entrada escalón unitario. La respuesta se va a comportar de esta manera, ¿no? Aquí tengo el valor del escalón, que sería el 1. ¿Ok? Ese es mi valor de referencia. Entonces, la respuesta del sistema va a tener una cierta oscilación que va a depender, como ya lo vimos anteriormente, del factor de amortiguamiento y de la frecuencia natural. Ahora, qué tanto sobretiro tenga, qué tan rápido crezca o qué tan rápido se asiente la respuesta, pues obviamente depende de estos valores. ¿Ok? Por lo tanto, con esta función prototipo, yo puedo relacionar los 4 parámetros que les dije, que son tiempo de crecimiento, tiempo pico, sobretiro y tiempo de asentamiento con los valores del factor de amortiguamiento y de la frecuencia natural. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo lo calculo esos valores dependiendo del valor del factor de amortiguamiento y de la frecuencia natural. ¿Ok? Bien, entonces, de manera general, si ustedes tienen una función escalón, ¿ok? Entonces lo que estarían haciendo es multiplicar para obtener la respuesta. Recuerden que lo que hacemos es multiplicar h de s por u de s. ¿Ok? En este caso tenemos que la representación de u de s es 1 entre s. ¿Ok? Entonces lo que estarían haciendo es dividir h de s entre s. ¿Ok? O multiplicar 1 sobre s por h de s. ¿Ok? Como lo quieran ver. ¿Qué sucede entonces? Pues que nos está agregando un polo adicional. ¿En dónde? ¿Cuál sería el valor de ese polo? 0. 0. ¿Okay? Entonces le estamos agregando a esa función de transferencia, perdón, un polo en el origen. ¿Ok? Que sería esa S que estamos multiplicando ahí. ¿Ok? Ok. Sobre esa función de transferencia, si ustedes hacen todo el procedimiento, que ya sabemos que es utilizar fracciones parciales, ¿ok? Y luego hacer por medio de tablas la transformación inversa de Laplace, obtendríamos que esta es la respuesta que obtengo ante una función escalón unitaria. ¿Ok? Entonces tengo dos componentes, una componente cosenoidal y una componente senoidal sumadas, ambas multiplicadas por una función exponencial, y aquí aparece el 1. ¿Ok? Este 1 tiene que ver con la función escalón unitario. ¿Ok? Es por eso que tienen esto. Es este valor de 1 menos el de la respuesta nos va dando aquí esta oscilación que ocurre en la salida. ¿Ok? Y eso tiene que ver con este comportamiento exponencial multiplicado por funciones senoidales. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, entonces vamos a definir dos cosas. Recuerden que gráficamente
La parte real de los polos la voy a representar con sigma. Entonces recuerden, esta es la parte real. Y la parte imaginaria la voy a representar con omega d. ¿Ok? Y su definición es la siguiente. Sigma, que es la parte real, es el producto de la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento. Y la parte imaginaria es la frecuencia natural multiplicada por la raíz de la resta de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Ok? Y adicionalmente, recuerden que la magnitud del vector que nos lleva del origen hacia el polo es el valor de omega n, que esa es la magnitud, y el seno del ángulo θ, que gráficamente sería este ángulo que dibujé aquí, es el factor de amortiguamiento. Entonces siempre hay que tener en cuenta que esto equivale al seno de θ gráficamente si lo veo en el plano complejo. ¿Ok? Entonces hay que considerar esos detalles. Bien, entonces ahora vamos a relacionarlo con nuestros 4 índices de desempeño. ¿Ok? Primero, ¿cómo calculo el valor pico? ¿Ok? De una función, ¿cómo calculo yo el valor pico de una función que utilizan como herramienta? La derivada cuando es 0. Ok, entonces elijo un punto crítico que tiene que ver, como lo dijo Rodrigo, la derivada de esa función igualándola a 0. ¿Ok? Y ese valor de tiempo entonces nos daría el valor del tiempo pico. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es derivar la respuesta con respecto al tiempo y evaluarla en el valor pico, y eso debería de ser igual a 0. ¿Ok? Esa es la forma analítica en que yo calculo un punto crítico, que en este caso es el máximo de esa función. ¿Ok? Bien, entonces quedamos que y tiene esta forma. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que hacer la derivada de todos los términos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, el primer término es una constante y los siguientes términos son los productos de una función exponencial por funciones senoidales, ¿no? Por un coseno y por un seno. Entonces, hacemos la derivada de este producto y hacemos la derivada de este producto y entonces obtenemos estos dos términos, ¿no? La derivada del primer término por el segundo y la derivada del segundo por el primero, ¿no? Nos queda este y esto lo podemos simplificar utilizando identidades trigonométricas, ¿okay? Y llegamos a esta expresión ya más compacta. ¿Okay? Entonces el procedimiento es así, ¿no? Derivar el producto, después utilizar identidades trigonométricas y llego entonces a esta expresión más compacta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a calcular el valor del tiempo pico? Pues yo ya sé que esta respuesta, la derivada de esta respuesta, va a ser igual a 0 en ese valor de tiempo pico, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que hice la derivada y la simplifiqué, es igualarla a 0. ¿Ok? Entonces, igualo a 0 esta expresión, toda esta expresión que nos resultó, la igualamos a 0. ¿Ok? ¿Cómo obtengo qué valor sería igual a 0? ¿Ok? Si tengo aquí un producto de dos funciones, ¿ok? Si yo tomo el valor de en la función exponencial,
¿qué valor debo de tomar para que sea igual a 0 este producto? ¿Cuál sería ese tiempo? Si considero la función exponencial, ¿cómo hago que sea 0? Que el tiempo sea muy grande, infinito. Ok, que el tiempo sea infinito. Ok, entonces, ¿nos sirve eso para encontrar en realidad el máximo de la función? No. No, ok. No nos sirve porque esa función exponencial únicamente se haría 0 cuando el valor es muy grande o estamos en infinito. ¿Ok? Entonces, realmente en el que nos tenemos que concentrar es en la función senoidal. ¿Ok? Entonces, esta la podemos descartar y la pasamos entonces del otro lado y ya queda eliminada por el 0, ¿no? Y lo mismo con todo esto porque son constantes, ¿no? Aquí tengo sigma y omega d, son valores constantes, ¿no? Entonces los puedo pasar dividiendo sin ningún problema, ¿ok? Esta la puedo pasar dividiendo porque yo sé que estoy considerando tiempos menores a infinito. La única forma en que se indeterminaría es si este t fuera infinito, que no es el caso, ¿no? Por lo tanto, yo únicamente tengo que concentrarme en esta expresión, en el seno de omega de t igual a 0. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, profe. Ok. Entonces, ¿cómo le hago para despejar? ¿Qué tendría que hacer para despejar t, que es nuestro tiempo pico que queremos calcular? ¿A qué sería igual el tiempo pico si quiero hacer el despeje de aquí? Pues primero tengo que eliminar la función seno, ¿ok? Por lo tanto, tendríamos omega d por el tiempo pico sería igual a la función seno inverso de 0, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahora, entonces, quiere decir que el tiempo pico sería igual al seno inverso de 0 entre omega d. ¿Ok? La función seno, ¿cuándo toma valores de 0? En múltiplos de pi. Ok, en múltiplos de pi. Ahora, ¿puedo tomar el primero, que sería el 0? O valores negativos. Por ejemplo, pudiera tomar menos pi, menos 2pi, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bueno, no podemos tomar tiempos negativos porque pues tenemos señales que crecen conforme crece el tiempo. Y no Ok, podría ser cero porque ahí apenas empieza a crecer. ok. Entonces, voy a descartar cualquier múltiplo que sea negativo, ¿ok? Y
El 0 también lo voy a descartar porque si no estaría diciendo que el tiempo pico es en 0 y no es cierto, porque ahí, como lo dice Abraham, apenas está iniciando la función. ¿Ok? Está empezando a crecer. Ahora, ¿qué pasa con los múltiplos positivos? ¿Ok? ¿Cuál debo de tomar? Pi, 2pi, 3pi. ¿Cuál creen que sea el correcto? El pi. Tendría que ser el primero. ¿Por qué? Porque como la función está multiplicada por la exponencial que aparece aquí, pues yo sé que esta función exponencial va a hacer que la amplitud vaya decreciendo siempre. ¿Ok? Entonces, el máximo siempre lo voy a encontrar en el primer múltiplo, es decir, lo calcularía como pi sobre omega d. ¿Ok? ¿Sí está claro o alguna duda? Entonces, de ahí encontramos que esa es la forma en la que yo voy a calcular el tiempo pico. ¿Ok? Esa es la fórmula que sería pi entre omega d, o si la desarrollo en función de omega n y el factor de amortiguamiento que es z, entonces esta sería la fórmula con la que nosotros vamos a calcular el tiempo pico en un sistema de segundo orden. ¿Dudas? ¿Nadie? Ok, entonces esta ya agréguenla a su formulario. Esa sería la fórmula para calcular tiempo pico en un sistema de segundo orden con entrada a escalón. Ahora vamos con el sobretiro. ¿Ok? Gráficamente, yo les decía que el sobretiro, si aquí tienen un valor de 1 y este es un valor de 1.2, entonces yo MP lo calculo como la resta, ¿no? La resta de 1.2 menos 1. ¿Ok? O lo que es lo mismo, este 1.2 pertenece a la salida y le tengo que restar 1 para calcularlo. ¿Ok? Es por eso que entonces para calcular MP, lo que yo voy a hacer es evaluar, una vez que yo ya conozco el tiempo pico, pues entonces evalúo mi función, mi respuesta en el tiempo pico y le resto 1. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos es esos pasos. Primero, evalúo la respuesta en un tiempo pico y le resto 1, que en este caso, como nuestra respuesta tiene aquí el 1, únicamente lo que sucede es que este 1 se cancela con el que estamos ahí restando y únicamente nos queda este término del producto de la exponencial con la suma de los senos, y lo único que hago es sustituir el valor del tiempo pico. ¿Ok? Entonces, sustituyo el valor del tiempo pico en estas expresiones y cuando hacemos eso vamos a ver que este término se va a hacer menos 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tiempo pico, acabamos de decir que es igual a pi entre omega d. ¿Ok? Entonces, este omega d se cancela con el omega d y nos queda coseno de pi, ¿ok? Que nos daría menos 1. Y aquí nos daría
seno de pi, que sería 0. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra respuesta se simplifica a multiplicar este menos 1, todo este término se hace 0, entonces sería este menos 1 por la exponencial. Entonces únicamente cambiamos el signo y nos queda únicamente la exponencial por sigma por el tiempo pico. Y si sustituimos los valores de sigma y del tiempo pico, que recuerden que yo les dije, sigma es omega n por el factor de amortiguamiento y omega d es omega n por la raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Lo único que hicimos fue sustituirlos aquí, considerando la definición de tiempo pico que hicimos anteriormente, ¿no? Esta sería con omega d, esta sería yo con los valores de omega n y factor de amortiguamiento. Por lo tanto, segunda fórmula que necesitan es esta. Esta es la que yo voy a usar para calcular el sobretiro. ¿Dudas? Ok, nos faltan dos parámetros más. Tiempo de asentamiento y tiempo de crecimiento. ¿Cómo voy a calcular el tiempo de asentamiento? Yo les decía que ese tiempo de asentamiento tiene que ver con un error, es con decir qué tan lejos está la respuesta del valor del escalón, es decir, qué tan lejos está de 1. Y está entre estos dos valores, ¿no? Entre 0.98 y 1.02. ¿Ok? O dicho de otra forma, si yo resto el error, yo lo voy a calcular restando el 1 menos el y. ¿Ok? ¿Qué valor debo de tener de error? Pues este error debe estar entre más menos 0.02 o 2% de la respuesta. ¿Ok? Entonces lo que debo de hacer es 1 menos la respuesta y decir que está entre más menos 0.02. Y eso es lo que hacemos. Genero la señal de error, ¿ok? Y eso lo igualo a 0.2. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este 1 se va a cancelar con el 1 que tengo en la respuesta y únicamente nos queda esto de acá. ¿Ok? Y de aquí tenemos que despejar el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué ahora nos quedamos con la exponencial y no con las funciones cosenoidales? ¿Cuál es la razón de quedarnos ahora nada más con esta parte? ¿Será porque marca el decremento en el amortiguamiento? Exacto, porque aquí la que nos va a amortiguar o a atenuar, digámoslo así, la respuesta va a ser precisamente la función exponencial. ¿Ok? Entonces, el tiempo de asentamiento lo vamos a obtener de la función exponencial. ¿Ok? Entonces, esta la igualamos al 2%, que es el 0.02, y despejamos utilizando el logaritmo natural. ¿Ok? O también lo podemos aproximar
a este valor calculando ya el logaritmo natural de 0.02, que sería aproximadamente 3.91. ¿Ok? Bueno, 3.91 con signo negativo y multiplicado por el menos ya nos daría ahí positivo. Esa sería la tercera fórmula con la que calcularíamos tiempo de asentamiento. ¿Dudas? Bien, por último, el tiempo de crecimiento, ese yo la voy a medir con la primera vez que alcanza el valor de 1. Por lo tanto, tenemos que igualar la respuesta a 1. ¿Ok? Pues la primera vez que alcance ese valor nos daría el tiempo de crecimiento. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es, en la ecuación de la respuesta, sustituimos el TR, ¿ok? Y vamos despejando. De nuevo, el tiempo de crecimiento no puede ser infinito, por lo tanto este término yo lo puedo pasar acá y cancelarlo ya con el 0. ¿Ok? De nuevo nos concentramos en la parte de seno y coseno, ¿ok? Y hacemos el despeje, ¿no? Entonces, tendríamos que el coseno de omega d de R es igual a menos sigma omega d por el seno de omega d de R. ¿Ok? Ese sería pasando este término del lado del 0, ¿no? Ahora, por identidades trigonométricas, nosotros sabemos que el seno de omega dtr entre el coseno de omega dtr, ¿a qué es igual? A la tangente. ¿Okay? Este es igual a la tangente de omega dtr. Es por eso entonces que tenemos esta expresión con la tangente igual a menos omega d entre sigma, ¿no? Que sería pasar este término multiplicando y dividiendo y este dividiendo el coseno y nos daría entonces esa tangente. ¿Ok? Y ahora sí, despejo de aquí TR y nos queda 1 entre omega d por la tangente inversa de esta expresión que tenemos aquí. ¿Ok? Ahí lo único que hay que tener cuidado son con la función tangente inversa. Yo puedo calcularla entre más menos 180 grados o puedo calcularla en los 4 cuadrantes, es decir, que tenga valores desde 0 hasta 360 grados. ¿Ok? En el caso de que queramos una en 4 cuadrantes, en MATLAB existe una función que se llama atan2. ¿Ok? Y esa función atan2 me da los valores de 0 a 360 grados. ¿Ok? O si la quieren entre más menos 180, utilizan la función atan nada más. Esta función es atan. ¿Ok? O la que traen normalmente las calculadoras traen esa función implementada, que es la que les da ángulos entre más menos 180 grados. ¿Y de qué depende? Pues depende de los argumentos que metan aquí, ¿no? De los valores de omega d y de sigma. ¿Ok? Entonces, cuidado nada más ahí con los signos para que sepan bien en qué cuadrante están y no equivocarse ahí a la hora de los ángulos, ¿no? Entonces, esto nada más es una cuestión que hay que tener en cuenta al usar esta última fórmula, que es la del tiempo de crecimiento. ¿Dudas?
Ahora, si yo lo hago a partir de la gráfica en el plano complejo, puedo obtener otra expresión para el tiempo de crecimiento. ¿Ok? Entonces, la que acabamos de obtener es en el dominio del tiempo, pero también podemos obtener una expresión que tenga que ver con el plano complejo. ¿Ok? Y en el plano complejo, entonces, vamos a considerar los siguientes ángulos que tenemos aquí, ¿no? El ángulo beta se refiere al ángulo que obtendrían a partir de la función tangente inversa, considerando que, recuerden que la parte real aquí es sigma y la parte imaginaria es omega d. ¿Ok? Entonces la función tangente, es decir, si ustedes calculan la tangente del ángulo beta, pues ese es cateto opuesto, que sería omega d, entre cateto adyacente, que es sigma. ¿Ok? Es por eso que ese ángulo yo lo calculo así, como la tangente inversa de omega d entre sigma. Si sustituimos omega d y sigma en función del factor de amortiguamiento y lo simplificamos, nos queda esta expresión que depende únicamente del factor de amortiguamiento. ¿Ok? Y finalmente, recuerden que en este caso el tiempo de crecimiento no podemos considerarlo cuando nos dé 0, sino cuando tengan el valor de pi. Es por eso que se utiliza esta identidad, ¿okay? Para evitar que nos dé un 0 ahí, que no sería el adecuado. Pues entonces nos vamos al múltiplo, que sería el del primero, el de pi, y obtenemos entonces esta expresión para calcularlo a partir de la representación gráfica, ¿ok? Que sería conociendo el valor de omega d y el valor de este ángulo, calculándolo con la función tangente, ¿ok? O la tangente inversa en este caso en específico. Entonces tienen esas dos opciones, usarla en el plano complejo de esta forma gráfica o con la función en el tiempo tendríamos que usar esta representación de acá. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, esas son las fórmulas con las que ustedes van a encontrar la respuesta. ¿Ok? Ahora, en resumen, vamos a tener en cuenta las siguientes cuestiones de cuál es la forma de la respuesta que van a tener en un sistema de segundo orden. Y en específico, la respuesta transitoria. Acuérdense que siempre, mientras el factor de amortiguamiento esté entre 0 y 1, yo voy a tener que la oscilación se va a atenuar y va a llegar a ser 0 en infinito. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta transitoria va a tener oscilaciones. ¿Ok? Y esas oscilaciones van a depender de esos parámetros, del tiempo pico, del tiempo de asentamiento, del tiempo de crecimiento, del sobretiro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? La respuesta va a ser en cuanto al tiempo pico, si la parte imaginaria es grande, es decir, en comparación con la parte real de los polos, entonces el tiempo pico va a ser más pequeño. Perdón, sí, más pequeño, perdón. ¿Por qué? Porque eso hace que la oscilación sea ¿qué sucede si la parte imaginaria es más grande o la incrementan?
sea, esa oscilación, esa primera oscilación va a ser más cercana a cero. ¿Ok? Y eso hace entonces que el tiempo pico sea más pequeño. ¿Ok? Al revés, si yo hago que se aleje mucho del eje imaginario, haciendo que la parte real crezca, eso va a hacer que el tiempo de asentamiento sea más pequeño. ¿Ok? Entonces, tengo esas dos opciones. Si yo hago que este polo se acerque más hacia la parte imaginaria, el tiempo de crecimiento va a ser más, es decir, va a alcanzar más rápido ese máximo. Y si yo esto lo alejo y lo acerco más hacia el valor real, si hago que crezca el valor real y lo voy alejando del eje imaginario, eso va a hacer que el tiempo de asentamiento sea mucho más rápido. ¿Ok? Perdón, la respuesta sea más rápida en alcanzar el tiempo de asentamiento. O dicho de otra forma, el que se va a hacer pequeño es el tiempo de asentamiento. ¿Ok? Ahora, el factor de amortiguamiento influye en qué tan grande es el sobretiro. Si es pequeño el factor de amortiguamiento, entonces el sobretiro es más grande. ¿Ok? O viceversa, si el factor de amortiguamiento se acerca más a 1, eso hace que el sobretiro sea más pequeño. ¿Ok? Mientras que la frecuencia natural lo que nos define es qué tan rápido es la respuesta transitoria y alcanza su estado estable. Entonces, mientras más rápido sea esa frecuencia, más rápido va a alcanzar el estado estable. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta esos tips como a la hora de diseñar. ¿Okay? Bueno, creo que ya no nos da el tiempo para alcanzar a resolver todo el ejemplo con calma, completo. Entonces vamos a dejar el ejemplo para que lo trabajen un poco de manera asíncrona, lo analicen y luego ya lo trabajamos con calma el próximo lunes. ¿Ok? Entonces no sé si hay alguna duda antes de terminar la sesión de hoy y ya el miércoles nos veríamos en el examen. ¿Dudas? Bien, pues entonces en el transcurso de mañana, como les decía, les mando la retroalimentación de la tarea que entregaron el viernes. Y cualquier duda que les surja mientras estén estudiando, pues pueden contactarme por aquí en el chat de Teams o por correo electrónico. Y nos veríamos entonces el miércoles a la 1 en el examen. ¿Ok? Cuídense y que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos igualmente. Nos Muchas gracias, vemos. profesor. Igualmente. Gracias.